Pero que muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio a No hay plan B, al podcast. En el día de hoy vamos a hablar sobre encontrarás tu propósito si haces esto. Esta es una de las preguntas que más me hacen mis seguidores, mi audiencia. Manu, ¿cómo hago para encontrar mi propósito? Y me parece un tema muy interesante que traer al podcast, sobre todo porque puede parecer algo que os vaya a chocar a muchos, pero el propósito es algo que existe, es algo que vas a encontrar, o más bien, algo que te va a encontrar a ti, pero no depende 100% de ti. El propósito podríamos definirlo como ese algo que está hecho 100% para ti, preparado para que en el momento en el que estés listo para poder encontrarlo, para poder verlo, se aparecerá en tu camino, en el camino de tu vida. Para el que no me conozca, mi nombre es Manuel Ramos, tengo 25 años, llevo ya 2 años emprendiendo y se podría decir que desde que empecé a emprender en el mundo del marketing digital pensando que eso me iba a dar la libertad que yo estaba buscando. Estudié, hice todo lo que tenía que hacer, ¿no? Tenéis el título por ahí detrás, no sé si lo estaréis viendo en la orla, soy ingeniero aeronáutico. Pero mi realidad cambió muchísimo cuando mi objetivo de vida era siempre tener una libertad, una vida llena de libertad, libertad económica, de ubicación y de tiempo. Cuando me di cuenta de que yéndome a trabajar o empezando a trabajar en una empresa como se supone que tenía que hacer, pues no se me iban a dar esas circunstancias. Mi mundo colapsa, todo colapsa y en definitiva pues tengo que enfrentar y tengo que buscar el saber cómo salir de esa situación en búsqueda de exactamente lo que yo quería, que era esa libertad, ¿vale? En búsqueda de esa libertad empiezo a emprender, como ya he dicho, en temas de marketing digital y en paralelo siempre yo me había estado formando, era un tema que me gustaba mucho, el tema del desarrollo personal, el tema de la espiritualidad, el cómo las leyes universales se me introdujo a mí a través de Piense y hágase rico, el libro también del alquimista, posteriormente Joe Dispenza con Deja de ser tú, y a mí este tema me fascinaba el tema del desarrollo personal, me fascinaba el tema de la mente, me fascinaba el tema de las leyes espirituales del éxito, ya conozco a Bob Proctor, ya conozco a Neville Goddard, conozco también a, bueno, el Nightingale, toda esta gente, ¿vale? Que son bastante famosos en el mundo este. ¿Y se podría decir que he encontrado como mi propósito en la vida? Yo diría que sí, pero tuve que empezar por un camino que era completamente distinto, ¿vale? Entonces quiero contar un poco lo que he aprendido después de haber trabajado con bastantes personas sobre este tema en concreto, después de haber respondido bastantes preguntas, después de incluso hablando desde mi experiencia, ¿vale? Después de estos años que llevo emprendiendo. Y es que me atrevería a deciros, ¿vale? Que es que la pregunta más típica de la gente a la hora y el principal error es, ¿cuál es mi propósito? ¿No? Se quedan como muy paralizados a ver si van a estar perdiendo su tiempo en algo que no sea lo que realmente esté hecho para ellos. Cuando aquí el tema viene, es decir, esa paralización, iba a decir, esa parálisis por estar analizando, por estar preguntándote, son simplemente consecuencia del miedo que tienes. El miedo es esa duda interna, ¿vale? De equivocarte. El miedo al fracaso es uno de los grandes miedos que tenemos las personas. Y esa parálisis por análisis viene determinada por pensar de que, oye, no estoy haciendo lo que es para mí, no tengo ese propósito, ese objetivo, esa meta de vida y voy a estar enfocando mi trabajo, voy a estar destinando mi tiempo, mi energía y probablemente también mi dinero a algo que no me va a dar los resultados que yo quiero. Entonces entramos en miedo, ¿vale? ¿Qué sucede cuando entramos en miedo y nos quedamos paralizados? Que no avanzamos. Y este es el error principal que yo veo en las personas. La gente se queda muchísimo tiempo analizando en el cómo, el por qué, el hacia dónde voy, más que el ponerse a caminar, ¿vale? El propósito, como ya os he dicho antes, es algo que está 100% hecho para nosotros. Está completamente alineado con quién eres, completamente alineado con tu propósito, con tu alma, con tu espíritu, con tu todo. Es, por así decirlo, la forma principal que va a tener eso que te está dando vida a ti por dentro, ¿vale? Lo que hace que no seas una carcasa de hueso y de músculo, es decir, tu alma, tu espíritu, como queráis llamarlo, a que ella se experimente en este plano en el que estamos nosotros, el plano físico del resultado, en esta vida que estamos viviendo. Va a ser ese algo que va a estar completamente alineado y que si tú empiezas a saber escuchar a la voz a tu voz interior, a tu intuición, vas a poder llegar a ese algo, ¿vale? Pero para poder llegar a ese algo que no sabes ni cuándo, ni cómo, ni qué es, pero sabes que si te preparas en el camino vas a poder encontrarlo, ¿vale? O más bien te va a encontrar a ti y se te va a mostrar. Es decir, cuando estés preparado
podemos llamarlo suerte, que la suerte no es más que la preparación junto con la oportunidad, podrás darte cuenta de que era ese algo que estaba preparado para ti. Pero principalmente tienes que ponerte en movimiento, porque el camino, la única forma de recorrerlo es andando. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿vale? Y el error principal que comete la gente es actuar desde ese miedo, más bien el paralizarse y el no actuar desde ese miedo a poder llegar a equivocarse. Y ese es el principal fallo que veo, y esta condición humana, esta vida, este plano en el que vivimos, está literalmente hecho para la equivocación, para cometer errores. Para poder experimentar lo que somos, primero debemos de poder experimentar lo que no. Tenemos que ir en una dirección completamente opuesta para sentirnos alejados de quienes somos, para después volver hacia nosotros, hacia quienes somos, porque a día de hoy, señoras y señores, es muy complicado escuchar a nuestra voz interior. A lo mejor hace 500 años sí que lo era porque no teníamos distracciones, incluso hace 200, ¿vale? Pero a día de hoy todo ahí afuera se está intentando llevar tu atención. Es muy complicado estar conectado realmente con quién eres como persona. Vives con un teléfono en la mano, vives con la televisión, vives rodeado de estímulos. No te da tiempo prácticamente a aburrirte y encima todo intentas evitarlo, ¿vale? Entonces ahí es muy complicado escuchar quién eres, y la propia experiencia de vida te está llevando a equivocarte porque no estás escuchándote aquí escuchando tu voz interior, la voz de tu alma, como quieras llamarlo, la voz de Dios hablando a través de ti, llevándote por el camino que es el que está 100% preparado para ti. ¿Quiere decir eso que sea un camino de rosas? No. Todo crecimiento ocurre ante la incomodidad y ante el dolor, pero cada fracaso temporal, ojo, cada fallo es la semilla equivalente de un éxito igual o superior. ¿Qué quiere decir esto? Que cada fallo que tenemos en ese camino en búsqueda de algo, que no es más, que no hay que buscar nada, que simplemente te encuentra, que simplemente tienes que dedicarte a recorrer tu camino, tener una meta predeterminada y aprender a escuchar lo que tu voz interior te está diciendo que es para ti, para poder llegar a ese algo que cuando estés preparado con la suficiente experiencia, sabiduría, con el tiempo y con todo, va a decir, esto es lo que era para ti 100%. Y eso puede ocurrirte a los 20 años, es muy joven, a los 25, a los 30, a los 40, a los 50 o incluso a los 70 años, cuando te queden 10, 15, 20 años de vida, también te puede pasar, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la única forma de poder llegar a ese punto es avanzar. Y como os he dicho, a día de hoy, y la inmensa mayoría de las veces, debemos de experimentar lo que no somos para saber lo que sí. Yo tuve, en mi caso en concreto, no sé si lo que estoy haciendo ahora se podría llamar mi propósito. Si no lo es, si es esto lo que voy a estar haciendo el resto de mi vida, lo único que sé es que voy por buen camino. ¿Por qué? Porque yo en su momento, ¿vale? Hice todo lo que se supone que habría que hacer, estudia, tal, no sé qué, y yo llegué a un punto en el que era un vacío tan grande lo que estaba sintiendo internamente cuando iba a la oficina, cuando yo veía la proyección a 20 años de decir, vale, esto no es aquí donde yo debía de ir. También lo sentí cuando empecé a emprender y mi foco principal venía en querer buscar conseguir dinero para poder dejar mi trabajo. Ahí también estaba la cosa mal, ahí también estaba experimentando quien yo no era, ¿vale? Tuve que volver a mí, el punto en el que estoy ahora, en el que la situación es completamente distinta, en el que sí que sé que voy por buen camino, porque lo que siento al final de cada día que yo trabajo por grabar contenido, por crecer, por ayudar a más personas, por llegar a más personas, porque mi mensaje llegue a más personas, por ganar influencia, por poder ayudar, por poder resolver problemas, por poder cambiar la vida de los demás, es paz y satisfacción. Entonces, ese es el objetivo principal. Yo no sé cuál será mi propósito o ese algo que esté 100% hecho para mí. Lo único que sé es que si voy por buen camino, ¿vale? O que si quiero llegar a un buen puerto, debo de estar actuando en base a lo que me hace sentir bien, porque esa es la voz, esa es la forma, perdón, que tiene la voz interior, la voz de Dios, como queráis llamarlo, vuestra intuición, de haceros ver que vais por buen camino. Esta voz interna se comunica con nosotros a través del sentimiento. Piensa cuando, es decir, cómo te sientes al pensar en algo y verás si ese algo es para ti o no es para ti, ¿vale? Es una voz sutil, son sensaciones principalmente lo que se maneja, pero tienes que aprender a escucharte, tienes que aprender a estar conectado
contigo mismo por dentro para avanzar en la dirección correcta, ¿vale? Ya os digo, es un camino que no se sabe, y lo siento mucho si esto defrauda a alguien, no hay un ejercicio que te ayude a encontrar tu propósito. Yo te puedo dar una hoja de autodescubrimiento, le puedes preguntar a ChatGPT, hazme preguntas para ayudarme a encontrar mi propósito. Me da igual lo que hagas, no va a ser ese, porque esas preguntas, esas respuestas que tú estás dando a lo que sea que te estén preguntando, están hechas en base a quién eres hoy. Y recuerda que ese propósito aparecerá a ti cuando seas esa versión futura de ti preparada para identificarlo y para sostenerlo, con lo cual esas dos versiones son completamente diferentes y probablemente lo que tú estés pensando hoy, ¿vale? No tenga nada que ver con lo que pensarás en un futuro y con la persona que seas en el futuro. Entonces, ¿tiene sentido hacerse esas preguntas? Sí tiene sentido hacerse esas preguntas, pero que no os vendan que gracias a esas preguntas vais a poder encontrar vuestro propósito, porque lo único que estáis haciendo, ¿vale? Es alinear quiénes sois con vuestra voz interior, o por lo menos mirar un poco hacia adentro, hacer un poco de introspección y poder ver en qué dirección o cuál es vuestro siguiente paso en vuestro camino, ¿no? Entonces, yo en mi caso en concreto descubrí que esto que estoy haciendo ahora me gustaba mucho, ¿vale? Cuando empecé a emprender, es decir, yo el hecho de accionar, 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 como lo llevo haciendo toda mi vida en la carrera y todo, estaba muy bien, pero a mí me faltaba algo por dentro que no sabía lo que era. Y a mí encontré mucha paz interior en el hecho de estudiar, leer, aprender sobre el ego, sobre la conciencia, sobre Dios, sobre las leyes universales, sobre el pensamiento. Esa parte que está más relacionada quizá con la energía femenina mía, no la tenía abrazada, no la tenía descubierta. Y tuve que empezar a mirar hacia adentro, empezar a leer, empezar a estudiar sobre eso que me llamaba tanto la atención en paralelo mientras yo seguía accionando en la dirección que otras personas me estaban diciendo que tenía que accionar porque ellos ya tenían un estilo de vida que yo quería y yo lo estaba escuchando, ¿vale? Para yo darme cuenta de que ese área estaba ganando cada vez más y más peso y más peso. Yo estaba adquiriendo conocimientos, poco a poco lo iba aplicando, aunque no se viesen los resultados directamente, que no estuviesen correlacionados, no lo que estaba intentando emprender por un lado con lo que estaba aprendiendo por el otro. Una de las cosas que a mí me pasaba era que yo no me veía capaz de poder subir contenido hablando sobre espiritualidad, sobre leyes universales, sobre el ego, sobre conciencia, sobre este tipo de cosas, porque no me veía con la experiencia necesaria para poder hacerlo. ¿Qué ocurre en mi vida? Pues hace aproximadamente 7 meses, ¿vale? Sí, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, sí, 7 meses, ¿vale? Que la relación con mis parejas se acaba y a mí me deja roto por completo. Y resulta que en ese proceso de reconstrucción yo siento, ¿vale? O vuelvo a invertir en mí y el mentor con el que estoy trabajando me dice, o dice, es que vuestra marca personal, el contenido que subís, debe de ser un reflejo de quiénes sois. Y yo dije, esta es la mía. Y empecé a hablar. En primer lugar empezaron sobre temas de ruptura, luego se fue, vais avanzando en mi contenido, vais viendo cómo todo desde un punto de vista más espiritual, más desarrollo a nivel interno, más todo, primero ruptura, luego parte más espiritual, luego más de relaciones, luego más relación con uno mismo, metafísica, tal, 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 hasta el punto en el que estoy ahora, ¿vale? Que sí, que es una metafísica, pero es una metafísica aplicada al negocio, que es la parte en la que yo estoy aplicando a mí, ¿no? Y en la que estoy pudiendo aplicar todo lo que yo había aprendido antes de marketing digital, me lo estoy pudiendo aplicar a mí mismo, ¿vale? En base a que, al final, os dais cuenta como el camino se recorre andando. Todo lo que yo había aprendido antes lo estoy aplicando ahora hacia mí mismo. Eran herramientas que yo tenía que tener para poder llegar al punto en el que estoy ahora y poder ayudarme a mí mismo, ¿vale? A crecer esto que estoy creciendo, llámalo negocio, llámalo propósito, llámalo como quiera llamarlo, ¿vale? Pero son toda una serie de consecuencias. Yo esto no lo sabía, yo esto lo sé a día de hoy, ¿vale? Y no sé lo que os podré decir de aquí a un año con respecto a este tema. Lo único que sé que a día de hoy voy por buen camino, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque me siento bien. En segundo, porque está viendo resultados. Y en tercero, porque me veo haciendo esto, ¿vale? Entonces, forma de poder ayudaros a encontrar ese camino. Dejad de buscar porque la solución no está ahí afuera, la solución la tenéis vosotros dentro y lleva estando dentro de vosotros muchísimo tiempo. Silenciad cualquier tipo de distracciones, ¿vale? Apagar
durante un tiempo redes sociales, no tengáis ningún tipo de adicción, por favor, alcohol, estupefacientes, tabaco, el sexo, pornografía, etcétera. Todo este tipo de cosas fuera. O sea, fuera porque son drenadores, por así decirlo, son sumideros de vuestra energía. Os están drenando, os están chupando la energía y sobre todo la atención, pero sobre todo la energía en vosotros mismos, ¿vale? Para que no la tengáis dentro de vosotros. Y en el momento en el que cortáis todo eso, cosa que me pasó a mí, ¿vale? Empezaréis a cuestionaros muchas cosas porque ya no tendréis tiempo para distraeros. La tendréis que estar siempre con vosotros mismos. Y llega un punto en el que te haces bastantes preguntas, ¿vale? El primer paso es silenciar cualquier tipo de distracción. El segundo es, por supuesto, no oponerte a ese proceso de darte cuenta quizás de que la vida que estás viviendo no es la vida que quieres. Y eso conlleva una serie de duelo, de lucha a nivel interna que tienes que simplemente sobrepasar, sobreponer. Son tiempos difíciles, pero al final lo único que sé de los momentos difíciles es que no son eternos, al igual que de los buenos momentos tampoco son eternos. Entonces, integra, enfrenta, em, enfrenta y admite todo lo que sea que tengas que admitir, pero eres tú el que va a tener las respuestas a absolutamente todo y puede parecer un poco típico de película, pero no lo es así. Tú ya sabes cuál es el camino correcto, lo que pasa es que no encaja dentro del molde que la sociedad tiene preparado para ti. Pero las reglas, amigos míos, están hechas para romperlas. Mi más en este caso cuando estamos hablando de crecimiento, desarrollo interno, propósito interno, porque no es tan fácil como estar siendo guiado por personas que no son tú, que no eres tú, ¿vale? El sistema está pensado literalmente para crear personas dormidas. En el momento en el que despierta, tienes un gran problema por delante que solventar, una situación complicada porque vas a tener que enfrentar todo lo que llevabas construyendo durante toda tu vida. Y eso no es fácil, requiere mucha energía, pero si tienes fe ciega en que lo acabarás consiguiendo, en que quieres encontrar, y tu deseo ardiente de salir en la posición en la que estás es mucho mayor que el dolor que te produce permanecerte, es decir, si tú puedes quedarte donde estás, no te va a pasar nada. Ahora, si tu deseo de salir de ahí, si ese dolor, esa incomodidad que tú tienes por quedarte donde estás, es mayor que el precio a pagar por salir de donde estás, vas a hacerlo, te cueste lo que te cueste. Vas a entrar al desierto, pero vas a saber que al otro lado del desierto tienes la tierra prometida, ¿vale? Así que eso sería lo que os tenía para decir, lo que tenía para decir a vosotros del propósito, que silenciéis distracciones, que entendáis lo que es, que os alineéis con esa versión de vosotros y que no tengáis miedo a escuchar lo que sea y a descubrir lo que sea que tengáis que descubrir sobre vosotros mismos, porque eso es lo que os va a llevar a eso que llamamos propósito, a ese lugar, área de pasión, sabiduría en el que se te une lo que te gusta, con lo que eres bueno, con lo que te puede dar de comer, y ahí es cuando hace todo boom y dices, esto es, ¿vale? Y te encontrará a ti cuando estés literalmente preparado. Y esto sería literalmente todo lo que tenía para deciros en este podcast, en este episodio de hoy. Episodio un poco diferente, bastante completo, bastante curioso. Y sí que quiero invitaros a los que estéis en este proceso en los que hayáis despertado, ¿vale? Que uno de los principales motivos por los que las personas tienen miedo de descubrir lo que sea que tienen que descubrir sobre su propósito o no se atreven a hacerlo es porque sus antiguas creencias, el molde que de pequeños, entre los 0 y los 7 años, les dijeron que era el molde, lo correcto, lo incorrecto, acabó entrando en su mente subconsciente y formó el sistema de pensamiento que tenemos o que tenéis a día de hoy, ¿vale? Ese es el causante de estar en la situación en la que estáis hoy a día de hoy. Entonces, la base reside, aparte de, por supuesto, tomar acción, silenciar todo lo que os he dicho aquí afuera para poder escuchar a vuestra voz interior. Si vuestra voz interior, si vuestras creencias pasadas son las que están gobernando vuestro pensamiento, los resultados que obtendréis serán exactamente los mismos. Entonces necesitáis cambiar la base de ese sistema de pensamiento, soltar vuestro antiguo yo e empezar a identificaros con esa versión de vosotros mismos que ya está en posesión o que ya está viviendo esa vida que vosotros tan bien imagináis y que está en posesión de ese propósito que es para vosotros. Así que os invito a hacer clic en el enlace aquí abajo, seguirme en Instagram, aquí en YouTube, en el canal, en el Spotify también, pero aquí abajo en la comunidad de School, porque podréis acceder gratuitamente al reto de 7 días, soltar vuestro antiguo yo, que es la puerta de entrada a poder trabajar en esto, soltar vuestras antiguas creencias, soltar quiénes sois, ¿vale?
quiénes habéis sido, quiénes os hicieron creer que erais, para poder dar el siguiente paso, que es darle forma a esa nueva realidad y empezar a andar en esa dirección correcta. Aquí abajo en School Freecon tenéis aquí el enlace de la descripción. Muchísimas gracias a todos, de verdad, like, suscripción y comentarios, se agradecen un montón. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, muchísimas gracias a todos por vuestra energía, que es lo más importante y la tenemos limitada, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.